Buenas noches. Hoy nos ocupamos de una herramienta que está presente en las vidas de los canarios desde hace 500 años. Tiene que ver con lo que comemos, con el agua que bebemos, lo que compramos, a dónde viajamos. El régimen económico y fiscal está detrás de buena parte de todo lo que consumimos en las islas. Sin embargo, nos encontramos con que algo tan nuestro y tan indispensable es también una incógnita para muchos ciudadanos de a pie. Esta noche queremos dar un paso desde este medio público hacia el conocimiento y, por qué no, hacia el aprecio de este sistema que nos permite competir en igualdad, al menos lo intenta, con el resto de territorios de la península. Quédense con nosotros esta noche y probablemente se asombren de la importancia del régimen económico y fiscal, el Fuero de Canarias. Si no tuviéramos el REF, sería mucho más difícil vivir en Canarias. Seríamos probablemente una economía básicamente de servicios, habría menos empresas, probablemente menos empleo, los productos serían más caros. El REF lo que pretende es proteger que nosotros no paguemos más de la media del territorio nacional. Esas ayudas no compensan la totalidad de los costes, pero nos ayudan a competir en mayor igualdad con empresas de fuera, ¿no? El transporte aéreo y el transporte marítimo gozan de una bonificación de hasta el 50% de la tarifa como consecuencia de la asistencia en el régimen económico y fiscal. Si no estuviera, seguramente estaríamos peor. Pero ¿cuánto es ese impacto? Pero la realidad es que no tengo ningún mecanismo para fijar o controlar el precio final al consumidor. Los objetivos fundamentales de este incentivo fiscal son la diversificación económica de nuestro tejido productivo y la creación de empleo en Canarias. Aquí hay unos incentivos fiscales al cine muy competitivos y al clima, las localizaciones y los incentivos le sumamos que aquí hay una zona especial canaria, te lo hace irresistible. En el REF que se está ahora mismo tramitando debe de estar blindada esa compensación al transporte. Si perdemos esas ayudas, probablemente estaríamos con una cesta mucho mayor de la que estamos experimentando. No pretendemos solo explicar lo que es el REF, vamos también a plantearnos si su aplicación es la correcta, si llega a los ciudadanos como debería y cuáles son las estrategias para tratar de fijar ese sistema para que el gobierno estatal de turno no pueda amagar con su retirada o modificación a la baja. Porque ya hemos oído en ocasiones que no le faltan detractores fuera de las islas que opinan que se trata de un privilegio desfasado. En Canarias existe incluso una cátedra centrada exclusivamente en nuestro régimen económico y fiscal. Salvador Miranda Calderín es su director. Señor Miranda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene esa sensación de que realmente los ciudadanos de a pie no saben demasiado sobre el REF o no lo saben apreciar en su conjunto? Ese desconocimiento es una realidad. ¿Por qué? Porque no se ha invertido en transmitir la riqueza que proporciona el régimen económico y fiscal a la sociedad canaria. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo y es uno de los objetivos de la cátedra que se constituyó en 2014 en el seno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿No somos capaces de apreciar lo que no conocemos entonces? Por supuesto, no lo apreciamos. Creemos que el REF es un instrumento solo a favor de las empresas cuando en realidad satisface un montón de necesidades que tiene la sociedad canaria en general. ¿De verdad tiene 500 años de historia? El REF tiene una riqueza histórica que pocas regiones españolas pueden disfrutarla. ¿Por qué? Porque cuando la conquista castellana, a finales del siglo XV, en 1483 se conquista la isla de Gran Canaria y ya en 1487 se le da un fuero especial. Y ese fuero especial lo que intenta es atraer población y que los que vengan puedan vivir en Canarias. No solo medidas de tipo fiscal, que fueron importantísimas, hay una exención al principio durante 20 años a todo tipo de pechos y alcabalas, sino hay un complemento económico, hay una serie de repartimientos de datas a los vecinos que quieren quedarse en la isla. Y esa amalgama de medidas fiscales y medidas económicas es lo que va evolucionando en el tiempo y constituye hoy en día esta herramienta privilegiada que tenemos los canarios para poder competir con los costes de ultraperificidad con el resto del mercado europeo. Pues mire, 500 años de historia, convivimos día a día con el régimen económico y fiscal, lo que compramos, lo que consumimos, a dónde viajamos. Hemos salido a la calle a preguntar
¿Qué cree que nos van a decir? ¿Que se conoce o que no? No, si vamos por la calle todo el mundo ha oído hablar del REF, pero si intentamos que nos lo definan, nadie lo va a saber definir. Bueno. Solo a nivel universitario se sabe lo que es el régimen económico y fiscal, y por eso hace falta esta labor divulgativa, de ahí la importancia de este programa, para que se sepa de una vez por todas, y la labor no será de un solo día, la labor tiene que ser de muchos años para que el ciudadano de a pie capte la importancia de esta institución. Bueno, pues queremos poner nuestro granito de arena y queremos empezar haciéndolo pues saliendo a la calle y preguntando a los ciudadanos, bueno, ciudadanos de a pie, que hemos escogido por casualidad, si conocen el REF y qué opinan de él. No. Sí, es un impuesto añadido, ¿no?, al tema, creo que de mercancía, no sé si es a nivel del archipiélago. La gente que compra para invertir en la empresa se le hace un descuento, no sé cómo explicarlo. No sé, la verdad que ahora mismo no caigo. Me suena como a algo de España, pero la verdad que no tengo ni idea. Si es el régimen económico y fiscal, sí. La idea que tengo, que puede ser totalmente errónea, es que beneficia más a las empresas que al ciudadano. Hombre, si no hubiese REF, el REF es un medio de impuesto, imagino que influirá en el bienestar de la sociedad. Yo creo que se refiere un poco a las ventajas que tienen las empresas desde el punto de vista fiscal para instaurarse en Canarias, ¿no?, y pagar menos impuestos, bueno, un poco para favorecer la economía de las islas, que estamos en lejanía. No lo sé, aquí en Canarias vivimos de las subvenciones, o sea que no tengo ni idea. Por supuesto, y sin muchas cosas más. Los costes que sufren las mercancías que tenemos que traer a un territorio tan alejado, yo creo que si no existiera este tipo de incentivos para las empresas, me imagino que de alguna manera perjudicaría también al ciudadano de a pie. No, para nada. Bueno, pues ya lo ven, se oye de pasada, algunos casi aciertan, algunos incluso llega a definirlo bien, pero sigue siendo un gran desconocido. Francisco Ramos es profesor titular de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Guillermo Núñez, que pertenece también a la cátedra, precisamente a esta cátedra del REF, en su especialidad es el derecho financiero. Señor Núñez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Quizá nos ha fallado marketing también, porque llamar a algo régimen económico y fiscal y no hacer referencia a Canarias, a lo mejor no buscar un nombre, pues no sé si un poco más pomposo, con un poco más de historia, quizá eso tampoco vende mucho, ¿no? Bueno, no sé si es un problema de marketing, como usted está señalando, puede que haya algún tipo de derivación desde ese punto de vista, no lo dudo, ¿no? Pero curiosamente, por ejemplo, en la época del régimen de Franco, en el año 1972, se consiguió en Canarias aprobar una ley, la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias de 22 de julio de 1972, en el que en pleno franquismo la gente, yo creo que era mucho más consciente que en la actualidad de lo que significaba ese paso para Canarias. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de tener más medios de comunicación, de tener más acceso a la información, a las nuevas tecnologías, en fin, a todo ese tipo de cosas, vemos, como acabamos de ver, ese reportaje que han emitido, y solamente una persona sabía más o menos de qué significaba el REF y a qué se refería el REF. Entonces, quizás también hay que reprocharle a la propia universidad, ¿por qué no?, a los centros de enseñanza, a la clase política, el no haber sabido transmitir que el REF, ya después podremos ver, en fin, no es algo monolítico ni uniforme, ¿no?, y podrá beneficiar a unos más que a otros, pero sí que es verdad que el saldo final del REF es que es algo vital, por no utilizar otro término, para las Islas Canarias y para su situación que luego económica. Luego veremos la comparativa, pero si buscamos regímenes similares o herramientas similares, está el Concierto Vasco, el Foro Navarro, parece que incluso luego veremos algún tipo de propaganda que se hace en aquellas regiones, sí se busca o sí se conoce un poco más ese tipo de mecanismos en estos territorios, ¿no? Bueno, lo que ocurre esa también, es la sensación que tenemos. Lo que ocurre también es que esto tiene que ver mucho también con la política de cada región, con la historia reciente de este país, y los catalanes, los vascos han sabido vender su diferencia idiomática, su diferencia cultural. Todo el mundo parece que es algo aceptado, que es así, pero cuando uno habla de Canarias, lo único que, bueno, saben que estamos a 2.000 kilómetros, pero lo que no saben es que tenemos una historia igual de diferente, con unas peculiaridades que no tienen ningún sitio del territorio nacional.
Entonces, claro, otra de las cosas, Roberto, de por qué la gente no sabe lo que es el REF, porque es que es complicado, ¿no? Porque el REF no es un impuesto, el REF no es tampoco una legislación determinada, el REF es un conjunto de disposiciones, digamos, que rigen, digamos, la economía de Canarias en la forma de cómo engarzamos nuestra economía en el resto de España y ahora en algo que es supranacional, que es Europa. Nuestro sistema fiscal, los impuestos directos e indirectos que intentan compensar la lejanía de Canarias, pero a su vez también son una serie de normativas económicas que no están recogidas tampoco en ninguna ley que especifique esto es el REI, esto no, esto es, perdón, el REF, esto no es el REF, y sin embargo tiene una importancia vital en la historia de Canarias reciente y en la actualidad. Sin embargo, bueno, ya hablaremos a lo largo del programa de que con todo no ha logrado compensar lo que el propio REF pretende, que es que Canarias compita en igualdad, que el ciudadano canario esté igual que el resto de los habitantes del territorio español y que llevamos una serie de años que económicamente nos estamos alejando de acercarnos a lo que fue en su día la media nacional, la riqueza nacional. Luego tendremos tiempo de ver si se están cumpliendo los objetivos para los que han nacido, pero yo creo que primero tendríamos que tratar de explicar de una forma sencilla que el REF no es una cosa única, monolítica, precisamente que está compuesto de distintos vasos comunicantes, por así decirlo. ¿Cómo lo explicaría usted, señor? Sí, bueno, yo parto de una definición que no es mía, sino del Tribunal Supremo, que es la que dice que es el REF. Y es el conjunto de soluciones a las necesidades que en un momento determinado tiene la sociedad canaria. Y estas necesidades van evolucionando. En su época se cubrieron con el régimen de puertos francos. Cuando entramos en la Unión Europea, ese régimen cayó. Indudablemente no podíamos seguir con puertos francos, pero es que hoy en día se ha adecuado la sociedad de tal forma que el 95% de los productos que entran en Canarias entran sin pagar aduana. ¿Por qué? Porque ahora se fabrican productos en Europa dentro de la Comunidad Económica Europea. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos un bloque de medidas que debe primar la medida social. ¿Pero qué se ha hecho? Medidas muy técnicas y se ha querido separar la parte fiscal de la parte económica. Cuando un incentivo fiscal indudablemente promueve, beneficia, pero las medidas económicas son la panacea. Lo más importante es un incentivo económico. O sea, usted cuando hablamos del REF fiscal, el REF económico, usted no diferenciaría ambas partes. ¿Usted cree que habría que hablar de ellas en su conjunto? Es un conjunto de necesidades que pretendemos que se cubran. Hoy en día, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene la sociedad canaria? El paro. Pues lo que no podemos tener instrumentos económicos importantes sin renovar por cuestiones políticas. ¿Y qué le dirían ustedes a quienes piensan que nuestro régimen económico y fiscal es un privilegio desfasado? Ha habido incluso algún partido político que en época electoral ha llegado a decir que, bueno, que todos estos sistemas de privilegios deberían estar fuera de nuestro país. ¿Ustedes creen que es admisible? Lo pongo sobre la mesa. Desde el punto de vista histórico está muy claro que no es un privilegio. ¿Por qué? Porque son las propias medidas que se tomaron después de la conquista para incentivar la población. En una región ultraperiférica no pueden existir las mismas medidas económicas y fiscales que en la metrópoli. De ahí viene ese diferencial. Y afortunadamente que tenemos el paraguas de la ultraperificidad. Y todas las mejoras de la ultraperificidad se tienen que recoger en el régimen económico y fiscal de Canarias. Es la evolución natural del REF, la ultraperificidad. Y ahí es el camino que tenemos que seguir. ¿Privilegio o no privilegio? No, yo soy un firme defensor de que no es un privilegio el REF. Pero eso no significa que se puedan dar determinadas manifestaciones en el REF que, bueno, que pueden tener la consideración de privilegio o de incentivos fiscales que afectan a determinados sectores de la población, empresarios y profesionales, que pueden estar justificados desde el punto de vista coyuntural, desde el punto de vista temporal, pero que si se hicieran permanentes a lo mejor no tendrían esa justificación y podrían ser o derivar en un privilegio. Piense, por ejemplo, que en Canarias una de las características definitorias desde el punto de vista histórico del REF ha sido siempre que nosotros los canarios, la totalidad de la población, y por tanto nos ha beneficiado a todos, hemos tenido siempre un nivel de presión fiscal
por impuestos indirectos considerablemente inferior al resto de España. Entonces, eso hoy efectivamente se sigue manteniendo a pesar de que hoy tengamos un impuesto general indirecto en Canarias, cuya recaudación va al 100% a la comunidad autónoma y después con los criterios de reparto entre cabildos y ayuntamientos, pero lo que quiero decir con esto es que hay una novedad en el REF a partir del año fundamentalmente 1972, pero después del año 1994, en lo fundamental, en la que se establecen unos incentivos fiscales en los impuestos directos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre sociedades, que afectan exclusivamente a empresarios y profesionales. Entonces, ¿que eso sea un privilegio? Yo entiendo que no, tampoco lo es, porque efectivamente son medidas para incentivar la actividad económica y eso va a redundar en principio en toda la población. Pero sí es verdad que se podrían transformar en determinados casos en un privilegio si no son debidamente fiscalizadas y analizadas sus efectos desde el punto de vista económico. Paco. Vamos a ver, no es un privilegio y brevemente porque tenemos no es un privilegio y prueba de ello es que seguimos siendo una de las regiones más pobres de España a pesar de todo, no por culpa del REF, gracias a Dios a que está el REF. También yo lo que entiendo es lo siguiente, un privilegio no, lo que sí que ocurre es que la economía, digamos que es la ciencia de los incentivos, si tú das una serie de medidas fiscales que en un momento determinado se pervierten, pueden haber grupos de poder que estén beneficiándose de algo que al final no llega a la población. Se puede confundir algo que en un momento esté mal diseñado con que todo el REF en sí sea un conjunto de privilegios o subvenciones que no están, digamos, justificadas, que no creo que sea el caso de la mayoría de las figuras que hay en el REF en Canarias. Bueno, vamos a echar un vistazo al REF. Desde el punto de vista de los ciudadanos, hemos visto cómo se asocia el REF a las ventajas para las empresas en algunas ocasiones. ¿Qué ocurre a los ciudadanos? ¿De qué manera repercuten los objetivos de nuestro régimen económico y fiscal en nuestro día a día, en nuestro bolsillo? Raquel González ha intentado poner algo de luz a este tema con el siguiente reportaje. Hoy nos preguntamos de qué manera el REF beneficia a los canarios, si como pretende nos sitúa en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos españoles o si incluso, como algunos dicen, nos convierte en privilegiados. Si no tuviéramos el REF sería mucho más difícil vivir en Canarias. Seríamos probablemente una economía básicamente de servicios, habría menos empresas, probablemente menos empleo, los productos serían más caros y en definitiva yo creo que una Canaria sin REF pues nos condenaría a muchos de nosotros a tener que emigrar hacia otro sitio. Si no estuviera seguramente estaríamos peor, pero ¿cuánto es ese impacto? ¿Toda la inversión pública o la no recaudación pública al final es un impacto directo sobre el consumidor final? Pues probablemente tampoco. Desde el siglo XVI se ha reconocido la necesidad de un tratamiento diferenciado que nos ayude a compensar las desventajas de nuestra lejanía e insularidad y que nos sitúe en igualdad de condiciones con respecto al resto del Estado. Nuestro régimen económico y fiscal, el REF, es un instrumento que pretende neutralizar los sobrecostes, por ejemplo, en la generación de energía. Este gesto cuesta lo mismo aquí en Canarias que en el resto del país, a pesar de que generar energía en el archipiélago es mucho más caro. Porque en Canarias dependemos casi exclusivamente de la generación térmica a través de fuel oil, gasoil y diésel, mientras que en la península existe un mix energético para la producción de energía mucho más amplio y hay un segundo factor que es el mayor coste también de almacenamiento para garantizar el suministro. Porque en Canarias tenemos sistemas aislados, insulares, mientras que en la península están interconectados. Realmente vivimos en un territorio alejado, fragmentado y eso genera unos sobrecostes. El REF lo que pretende es proteger que nosotros no paguemos más que la media del territorio nacional. El REF también incluye subvenciones para la producción de agua desalada o reutilizada. Esto es de gran ayuda, ya que en Canarias gran parte del agua que consumimos procede de desaladoras. Incluso en Lanzarote y Fuerteventura es el 100% del agua potable agua desalada. Pues para llevar una gestión sostenible de los recursos naturales es necesario la desalación de agua de mar. En esta planta tenemos una capacidad de producción de 30.000 metros cúbicos día, ¿no? Digamos que para un consumo medio de 200 litros por habitante y día se podría abastecer una población de 150.000 habitantes. ¿A qué se debe que paguemos más en Canarias por el agua? La desalación, pues al ser un proceso industrial, tiene una serie de costes, sobre todo es el coste energético el que más peso tiene,
Mediterráneo, pero hay que tener en cuenta que aquí en Canarias no es una opción, sino que es una necesidad. Aunque producir agua potable en Canarias es más caro, como indica este estudio, el precio al que la pagamos no es muy superior al que se paga en el resto del país. En Canarias no se aplica el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, sino el impuesto general indirecto canario, el IGIC, cuyo tipo general es mucho más bajo, y disponemos de una fiscalidad menor en productos como el combustible o el tabaco. Por eso nos salen más baratos a los canarios. Por ejemplo, en 2015 Navarra fue la región peninsular que pagó menos por el combustible. El precio que pagamos en Canarias fue mucho más bajo. El REF recoge ayudas al transporte aéreo y marítimo. Sin duda, una de las ventajas más visibles del REF para los canarios es el descuento en los viajes, en la compra de billetes de avión y de barco. Por ejemplo, en esta página vamos a simular un vuelo Gran Canaria y destino Barcelona. Vamos a poner que somos residentes y veamos cuánto nos va a costar este billete. 218,13. Vamos a repetir el proceso diciéndole a la página que en esta ocasión no somos residentes. En este caso nos cuesta, como vemos, prácticamente el doble. El transporte aéreo y el transporte marítimo gozan de una bonificación de hasta el 50% de la tarifa como consecuencia de la asistencia en el régimen económico y fiscal de una norma que produce o que establece que los canarios tenemos derecho a que se nos bonifiquen en esos trayectos. 25 millones de euros anuales destina el Estado a través del REF a Canarias para financiar su sistema de transporte. Gracias a eso se pueden mantener líneas poco rentables por su bajo volumen de actividad, como esta. En el caso de que no existiera esta medida en el régimen económico y fiscal, nos costaría a los canarios, obviamente, y a las instituciones canarias ese diferencial de al menos 25 millones de euros. Teniendo estas compensaciones contempladas en el REF, ¿por qué en Canarias seguimos pagando más caro, por ejemplo, en la cesta de la compra? Son muchísimos factores los que influyen en la determinación del precio final. Algunos de esos factores, por las compensaciones que tenemos del REF, son más favorables que en Península, pero hay factores como el de los costes que pesan mucho y al final eso determina que los precios, a pesar de tener todas estas compensaciones, sigan siendo mayores que la media de la península, ¿no? Los índices de poder adquisitivo de los canarios tampoco difieren mucho del resto del territorio una vez se ha descontado las ayudas. Si perdemos esas ayudas, probablemente estaríamos con una cesta mucho mayor de la que estamos experimentando. Yo puedo subvencionar, incentivar, desgravar fiscalmente para que ese producto en principio salga con un precio más competitivo, pero la realidad es que no tengo ningún mecanismo para fijar o controlar el precio final al consumidor. Las dificultades para cuantificar los beneficios para los ciudadanos han hecho al REF objeto de críticas que se suman a las de quien lo considera un privilegio. Pero lo cierto es que nuestra región no es la única que tiene un régimen económico y fiscal propio. Navarra y País Vasco cuentan con unas ventajas fiscales reconocidas históricamente. En ambos casos, ni la lejanía ni la insularidad justifican esos privilegios. En el caso de Canarias se trata de circunstancias objetivas más que justificadas para, de alguna manera, defender la necesidad de una compensación. Es vital para el desarrollo de Canarias el mantenimiento de unas condiciones específicas en materia de financiación del conjunto de nuestra economía, tal como se recoge en el régimen económico y fiscal. El régimen económico y fiscal no ha venido a resolver por lo menos algo que es fundamental, que es que cuando hay una inversión pública de tal magnitud o una reducción de recaudación de la administración pública por los incentivos fiscales, parece razonable que eso genere al final igualdad social, y eso parece que no, por lo menos no se ha alcanzado. Bueno, pues nos preguntamos si realmente está llegando a los ciudadanos, si está beneficiando a los ciudadanos, igual por ejemplo que a las empresas, que puede ser una pregunta que nos hagamos después de ver este reportaje. Vamos a preguntárselo a David Pérez, es abogado, representante de la Unión de Consumidores de España. Señor Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, empecemos por la cesta de la compra, que es una pregunta que nos hacíamos en el reportaje. ¿Por qué, si se supone que se está compensando todo lo que tiene que ver precisamente con esa compra para que sea el mismo precio, sigue siendo más cara en Canarias que en el resto de España?
Hombre, dicha compensación intenta ajustar, digamos, los precios de las mercancías que consumimos aquí, pero hay que tener en cuenta que esas mercancías no llegan grabadas, muy grabadas por importes como pueden ser el transporte, la producción exterior, etcétera. Entonces, seguimos teniendo la cesta más cara, pero si no tuviéramos el REF, desde mi punto de vista, tendríamos todavía que pagar un precio superior por esos productos. ¿Cree que hay carencias respecto al control del precio final que se pueda hacer de los artículos en general, que se pueda hacer con la aplicación del REF? Porque también escuchábamos a uno de sus colegas que dice que precisamente el problema es que no se podía controlar hasta el final, que ese precio se mantuviera. Claro, es que el control de los precios no puede ser abusivo, para que nos entendamos. Es decir, la libre competencia no puede verse afectada por el control de los precios finales que tiene que pagar el consumidor. Entonces, hay un equilibrio ahí donde se trata de mejorar a las empresas productoras y las transportistas también, para que el precio sea menor, pero hay que tener en cuenta que esas ayudas, digamos, no pueden manejar o manipular o fijar el precio final del producto. Señor Pérez Cano, estamos también en la mesa, vamos a mantener esta conexión en simultáneo con usted, porque precisamente a la hora de elaborar este reportaje hemos tenido el problema de cuantificar, y ustedes perdonen, pero claro, nosotros que somos legos en la materia, pues intentamos, ¿dónde se refleja el REF aquí? Y aquí, ¿hasta qué punto llega el REF? Y nos hemos ido encontrando con que no es cuantificable artículo por artículo, el REF está detrás, pero no se sabe exactamente de qué manera influye. ¿Eso es un problema subsanable? ¿Es un problema o es que este tipo de cuestiones son así? Roberto, estamos en una economía de mercado, es decir, los incentivos son para que los precios se abaraten, para que mercancías lleguen a todo el mundo, pero tú no puedes, esto no es un estado donde tú vayas al último rincón a fijar el precio, es decir, es complicado. Por ejemplo, está el famoso régimen, el REA, ¿no? El régimen especial de abastecimiento, que lo que pretende, digamos, es que aquí haya empresas que puedan competir con fuera. Eso se convierte después en que los productos son más baratos en Canarias, o se convierte, como decíamos antes, en privilegio de algunos que después salen ganando. Es difícil de controlarlo, pero claro que estamos en una economía de mercado, ellos lo saben. Es decir, ¿cómo sabemos exactamente hasta dónde llega? Lo que sí es verdad es que si estamos hablando, por ejemplo, del transporte, Roberto, uno dice, caramba, dice que hay un 50%, pero después las compañías, por ejemplo, cuando vamos a Madrid, las compañías después a lo mejor no compiten lo suficiente. El caso es que terminamos pagando un precio que posiblemente vamos a Londres y el precio es más barato. Entonces, ¿cómo controlas eso? Es difícil, Roberto. Esta es la pregunta que les hago a ustedes. De todas formas, la cuantificación del REF existe, porque nosotros tenemos que convalidar todos los incentivos, todas las ayudas, y en los presupuestos generales del Estado español está el ahorro que supone el REF, o el gravamen, por así decirlo, o el sacrificio que le supone a las arcas del Estado el mantenimiento del REF. Entonces, todo esto hay números, y lo que está claro que el REF por partida supone un coste de tanto, y ese coste es de lo que se está beneficiando directamente la sociedad canaria. Por partida existen esos estudios. Global también existe, pero luego es difícil plasmar ese menor valor y que lo capte el ciudadano de a pie. Señor Pérez Cano, ¿es posible que también el ciudadano de a pie, el consumidor, pueda percibir que este sistema viene a beneficiar más a las empresas que a los ciudadanos directamente? Yo creo que básicamente por desconocimiento, es decir, como bien comentaban antes, hemos sufrido una falta de información, bueno, no solo de información, sino de publicidad. Es decir, yo considero que no solamente esta medida económica, sino cualquier otra medida que se toma a nivel institucional debe ser publicitada como si de un producto de mercado se tratara, para que la información sea captada por el consumidor. Entonces, el consumidor no sabe o no conoce que el REF es el que le permite, por ejemplo, la ayuda al transporte de pasajeros y de mercancías. Con lo cual, si hablamos de esa diferencia de importes abonados por los consumidores en sus viajes, pues ya digamos que se preocuparía un poquito más para informarse de qué consiste el REF. Entonces, en la parte del régimen económico
sería muy importante que el ciudadano tuviera más información. Ha hablado usted de la promoción que se hace, hemos podido ver en el reportaje cómo se promociona, por ejemplo, en Navarra. No es un territorio alejado ni separado del resto de la península, pero tienen su propio fuero porque históricamente se les ha mantenido y además anclado en la Constitución. Y constantemente vemos cómo hacen de alguna manera campañas para explicarlo, quizá nos falta un poco de eso, esa forma de plantearlo y de explicarlo al ciudadano. Sí, imagínese, porque en Navarra y en el País Vasco son perfectamente conscientes del régimen que tienen a efectos fiscales, ¿no?, y económicos. En Canarias, imagínese que hubiera un reconocimiento no solamente como el que existe respecto de que debemos de pagar menos impuestos indirectos que en el resto de España, que eso la gente es perfectamente consciente de ello, como es lógico. Imagínese que se estableciera una medida donde se aplicara una bonificación en el IRPF de los perceptores de rentas del trabajo, como ocurre en Ceuta y Melilla, que tienen también un régimen especial. Yo le puedo garantizar que no habría un canario, aún estando en paro, y que es muy alto el nivel de paro que existe también, que no fuera perfectamente consciente de lo que significaría el REF para él. Es decir, en realidad hay que defender el REF, sí hay que defender el REF, hay que potenciarlo, hay que transparentarlo, aunque no sea un término que no sea muy ortodoxo, en el sentido de lo que estaba diciendo ahora mismo Salvador. O sea, es verdad, el sacrificio que le supone a la población española su solidaridad con los canarios, para yo buscarla cuantificada, me tengo que ir a los presupuestos generales del Estado, pero me cuesta muchísimo determinar y averiguar cuál es ese sacrificio de gasto fiscal que asume el Estado en el REF. Entonces, a mí me gustaría demandar de las autoridades canarias no solamente mejores medidas de propaganda y de difusión del REF, sino también mayores niveles de transparencia, porque la información es transparencia y es compromiso con que lo que estamos defendiendo nos interesa a todos. En la medida en que eso no se consiga, siempre tendremos dudas respecto de si es algo bueno para todos o no. Una última cuestión, señor Pérez Cano. Hemos hablado de que la cesta de la compra efectivamente pues no se consigue bajar lo suficiente, por lo menos para que sea igual, porque parece que sigue siendo un poco más cara que en la península. Pero cuestiones tan importantes como el agua, que aquí es más cara a la hora de extraer, el agua desalada, sin embargo hemos comprobado que tiene el mismo precio, o la energía, que por lo que hemos visto también en el reportaje es más difícil de obtener porque utilizamos elementos fósiles, es más cara de obtener, también tiene el mismo precio. Hay otras cuestiones donde sí se ha conseguido compensar directamente. Sí, de hecho la próxima modificación que se pretende realizar en el REF se está hablando, por ejemplo, del desarrollo de energías renovables, que es algo muy importante y que desde mi punto de vista considero que se podía haber podido introducir en la última modificación que se realizó en noviembre del año pasado, pero bueno, se sigue creciendo. El REF para mí es un ser vivo que va desarrollándose y va creciendo, y la introducción, por ejemplo, de la gestión de residuos o de las energías renovables le va a hacer que suba un escaloncito más. Si consiguiéramos además que se informara al consumidor y al ciudadano, pues sería todavía más defendible, no solamente en nuestro territorio, sino en la península. El ser vivo es una buena definición, para explicar algo que crece, sí, de alguna manera. Paco, la energía, ¿hasta qué punto es más cara en Canarias que en el resto del territorio para producirla? La producción de electricidad es casi 3 veces más cara. O sea, nos costaría, de no ser por el REF, tendríamos 3 veces más cara la electricidad. Sí, no llegaría a 3, pero 2,5 casi seguro. Es decir, ¿y qué ocurre? Que aquí producimos con energías fósiles y en la península hay un mix energético que es más barato. También es verdad que por errores propios de ordenación del territorio, de incentivos económicos, etcétera, etcétera, nos hemos quedado estancados en las energías renovables, cuando a principios, hace mucho tiempo, en los años 80 casi, fuimos pioneros, ¿no? Porque a veces tú puedes tener un REF que te dice cómo debes retribuir unos incentivos económicos, pero si después las leyes de ocupación del territorio, las trabas administrativas lo impiden, pues por eso, por ejemplo, eso es lo que ha pasado con las energías renovables. Y lo que decía este señor, que es la economía circular de los residuos, pero para que los residuos de verdad, se traten los residuos en proximidad y eso suponga puestos de trabajo en Canarias, deben de subvencionarse los costes del transporte. Y yo sigo insistiendo que aunque es verdad que está cuantificado lo que le cuesta al contribuyente español el REF,
todo ese dinero a lo mejor no se traduce porque el coste entre islas, el coste de transporte es altísimo a día de hoy. Entonces a veces hay poder de mercado, hay empresas porque el mercado es muy pequeño, hay poder de mercado y eso que tú pretendes conseguir no lo consigues al final y por eso no llega a los ciudadanos. Habría que controlar quizás ese tipo de cosas, ¿no? Salvador, ahí estaría, por ponerle algún pero, por ejemplo, sería ahí. Él ha hablado de un tema interesante, el coste de la doble insularidad, que lo tenemos en Canarias. En Canarias tenemos 2 islas principales y el producto llega ahí, pero cuando se tiene que transportar, por mucha ayuda que haya en el transporte, el producto es mucho más caro en las islas periféricas. ¿Qué ocurre? Que eso tenemos que paliarlo y el único instrumento que tenemos para paliarlo es la institución del régimen económico y fiscal de Canarias, que por ahí no ha evolucionado y queremos que incorpore toda esa parte de equilibrio que tiene que haber en una región fragmentada como es Canarias. David Pérez-Cano, muchas gracias por atendernos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Hemos completado la primera parte del programa. Todavía nos queda la parte fiscal, aunque ya han escuchado que a algunos de nuestros invitados no les gusta diferenciar el REF económico del REF fiscal, pero bueno, nosotros vamos a ocuparnos enseguida de las empresas, de las ventajas que tiene para las empresas y que después indirectamente repercuten en los ciudadanos. No tardamos en volver. Si no tuviéramos el REF, sería mucho más difícil vivir en Canarias. Seríamos probablemente una economía básicamente de servicios, habría menos empresas, probablemente menos empleo, los productos serían más caros. El REF lo que pretende es proteger que nosotros no paguemos más que la media del territorio nacional. Esas ayudas no compensan la totalidad de los costes, pero nos ayudan a competir en mayor igualdad con empresas de fuera. El transporte aéreo y el transporte marítimo gozan de una bonificación de hasta el 50% de la tarifa como consecuencia de la asistencia en el régimen económico y fiscal. Si no estuviera, seguramente estaríamos peor. Pero ¿cuánto es ese impacto? Pero la realidad es que no tengo ningún mecanismo para fijar o controlar el precio final al consumidor. Los objetivos fundamentales de este incentivo fiscal son la diversificación económica de nuestro tejido productivo y la creación de empleo en Canarias. Aquí hay unos incentivos fiscales al cine muy competitivos y al clima, las localizaciones y los incentivos le sumamos que aquí hay una zona especial canaria que lo hace irresistible. En el REF que se está ahora mismo tramitando debe de estar blindada esa compensación al transporte. Si perdemos esas ayudas probablemente estaríamos con una cesta mucho mayor de la que estamos experimentando. No se trata solo de compensar la lejanía del archipiélago del resto del continente, se trata de generar actividad económica, riqueza en las islas. De ahí que se incluyan distintos instrumentos dedicados fundamentalmente a las empresas dentro de este régimen económico. En el siguiente reportaje vamos a analizar los más importantes. El régimen económico y fiscal está presente en la vida diaria de los ciudadanos, pero también en la vida de la mayoría de las empresas, de una manera o de otra. Algunas, por ejemplo, lo utilizan para constituirse. Pero también pueden utilizarlo para invertir en maquinaria o a la hora de crear empleo. Pero el REF también contempla bonificaciones a la producción y ayudas al transporte para exportar con el sello Producto de Canarias. En Canarias existen 471 empresas adscritas a la Zona Especial Canaria, un instrumento recogido en el régimen económico y fiscal. Tras la reforma de 2014 se aplica a cualquier empresa ubicada en Canarias siempre que cumpla con estos requisitos. Cualquier sector está permitido excepto los servicios financieros, la construcción y el turismo tradicional. Es necesario invertir 100.000 euros si monta la empresa en Gran Canaria o Tenerife o 50.000 si lo hace en el resto de las islas. Tiene que crear 5 puestos de trabajo en las islas capitalinas y 3 puestos en las no capitalinas. Se tiene que constituir una empresa o ahora también es posible, después de la reforma, una sucursal. Tenemos que decidir dónde montamos la competencia estudios, ¿no? Y nos venimos a Canarias. Desde hace menos de un año, esta productora de cine está radicada en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí hay unos incentivos
fiscales al cine muy competitivos, ¿no? Y al clima, las localizaciones y los incentivos le sumamos que aquí hay una zona especial canaria, ¿no? Que es la zona CEC, te lo hace irresistible esto ya, ¿no? La zona CEC pues todos tiene un régimen especial. Porque mientras en el resto del país el impuesto de sociedades es del 25% y en Europa de media del 23%, en Canarias las empresas SEC tributan al tipo especial del 4%. También tiene una serie de obligaciones que hay que cumplir. Los objetivos fundamentales de este incentivo fiscal son la diversificación económica de nuestro tejido productivo y la creación de empleo en Canarias. Eso también me parece muy interesante porque nosotros hemos venido a quedarnos, ¿no? Es también un compromiso, ¿no? con las islas. La gran reforma que se ha introducido es que se deja libertad para que a medida que se van incrementando los puestos de trabajo, los beneficios fiscales van aumentando. A partir del año 2007 empezó a incentivarse la creación de empleo a través de los incentivos del régimen económico y fiscal. Incentivos fiscales a cambio de creación de empleo, pero a pesar del espíritu de la iniciativa, según los expertos, el REF no termina de crear el empleo esperado. Es la industria audiovisual la que más contratos genera, aunque estos son temporales. Tienes que mantener esta ampliación de plantilla media o esta ampliación en puestos nuevos de trabajo durante un plazo de 5 años. ¿De cuántos empleos podríamos estar hablando asociados al REF? Poco. El empresario no ha creado empleo, no porque no haya querido, sino porque no ha podido. El empresario es reacio por el miedo a que en un determinado momento, si te va mal, estamos hablando de 3 o 5 años en vista, amortizar el puesto de trabajo con las consecuencias económicas que hay de despido y pago de indemnizaciones, sino además de devolver el incentivo fiscal que te has pretendido ahorrar. Los incentivos fiscales ayudan un poquito al empresario a tomar sus decisiones, pero indudablemente es la cuenta de explotación de ese negocio el que hace que se pueda crear empleo, que se pueda invertir o no. Hace 4 años, Mario Reyes invirtió en este almacén para darle un impulso a su empresa. Y realizó esa compra con los fondos de la RIC. ¿Qué es la Reserva de Inversiones de Canarias y qué condiciones lleva aparejada para los empresarios, para las empresas? La Reserva para Inversiones en Canarias es un instrumento de ahorro fiscal que se canaliza a través de la inversión. Tienes que invertir en algo que utilices en la propia actividad de la empresa. En cada ejercicio económico hemos ido aportando una parte de ese beneficio en dejarlo ahí un poco preveyendo ese crecimiento, ¿no? Pongamos el ejemplo de una empresa que tiene 10.000 euros de beneficio. Si no se acoge a la RIC, tendría que pagar el 25% del impuesto de sociedades por esa cantidad. Si se acogiera a la reserva para inversiones, el empresario decidirá qué cantidad reservarse para inversiones hasta un máximo del 90% del beneficio. Esa cantidad queda exenta del impuesto de sociedades, solo tributa el 25%, el resto. Tener un dinero que ya tú sabes que lo vas a destinar a esto nos ha permitido hacerlo todo de una manera muy coherente, que no nos resulta agobiante y que además nos ilusiona y nos incita a poder seguir creciendo, ¿no? La RIC tiene que llevar detrás una planificación de las inversiones que la empresa tiene pensado realizar. En coordinación con nuestro asesor, siempre al final de cada ejercicio él nos aporta un poco qué se puede destinar a la reserva y nosotros en función de lo que tenemos pensado invertir, pues aportamos una cantidad u otra, ¿no? Pero el REF también contempla bonificaciones a la producción. En esta planta se producen diariamente más de 400.000 botellas de refresco. Esta empresa se beneficia de las bonificaciones a la producción. Consiste en una deducción de la cuota íntegra del impuesto de sociedades. Va a tributar a un tipo reducido, al 50% de lo que pagaría una empresa normal. Este tipo de medidas compensatorias pues pueden estar en torno al 30% de lo que es el coste total de fabricar en Canarias. Esas ayudas no compensan la totalidad de los costes, pero nos ayudan a competir en mayor igualdad con empresas de fuera, ¿no? Porque hay que importar estas materias primas o, por ejemplo, el azúcar con el que se fabrica el refresco. Las ayudas al transporte o el régimen especial de abastecimiento, el REA, también están incluidos en el REF.
Es condición necesaria pero no suficiente. No hay que hacer muchas cosas bien para que una empresa pueda subsistir y no solo el REF. La exportación de botellas de refresco como estas o de los tomates cultivados en Canarias también está recogido en el régimen económico y fiscal. Se busca colocar la exportación canaria en igualdad de costes que los productos peninsulares. $1.200 pales de tomate y de pepino como este partirán esta noche desde el puerto de La Luz y de Las Palmas. Llegarán a Inglaterra en 3 días y medio y lo harán a bordo de ese barco. Es el último barco frigorífico de esta zafra. 191 € cuesta colocar en Reino Unido ese pallet. Las ayudas al transporte de mercancías ascienden a 67 € por cada uno. ¿Qué problemas hay ahora mismo con respecto al cobro de esa compensación de ayudas al transporte? Que en lugar de ir subiendo, como era el espíritu del mismo, siempre se les ha ido colocando estos reales de decreto la coletilla de hasta el 70%, se usa mucho, según disponibilidad presupuestaria. Lo que queremos es un sistema estable, que sepamos de antemano con cuánto nos van a ayudar, con cuánto nos van a bonificar. Al final es como, es que no me ha servido de nada, ni que me lo reconozcas ni que no me lo reconozcas, porque al final, como va a ser una cuestión sujeta a que haya presupuesto o no haya presupuesto, en el REF que se está ahora mismo tramitando debe de estar blindada esa compensación al transporte. Otros sectores también solicitan el blindaje de esa compensación y del resto de instrumentos del régimen económico y fiscal, pero ese debate será ya en la legislatura que arranque a finales de junio. Bueno, más temas que tratar gracias a este excelente reportaje de Alicia Suárez. ¿Quién nos iba a decir que Brad Pitt, Matt Damon iban a venir a Canarias a trabajar? Gracias, señor Fanjul, responsable de inversiones Estudio Indie, gracias al régimen económico y fiscal. Porque es así, se está potenciando esta industria, estamos hablando de películas que están llegando, que se están produciendo aquí, gracias precisamente a este régimen, ¿no? Pues sí, es uno de los componentes principales para configurar un buen entorno para invertir en cine. Ya desde el 2007 que existen estos modelos de ayuda al cine y nacen fundamentalmente de la unión de dos aspectos. La ayuda que se da al cine a nivel nacional, según la ley del impuesto de sociedades, la ley 27 del 2014, y el régimen fiscal canario que añade, que es mucho más intenso en estas ayudas, en concreto 20 puntos más sobre el porcentaje de deducción que se llevan las inversiones que se hacen en España. De tal manera pues, que facilita la canalización de inversión canaria, de la cual que obtiene los beneficios fiscales para producir, para financiar películas tanto nacionales como extranjeras que vengan a Canarias. Se trata un poco de canarizar esas películas, esos proyectos cinematográficos que se están haciendo a nivel mundial a través de una estructura, una sociedad canaria que se convierte en productora y facilita la inversión y la obtención de los beneficios fiscales por parte de los inversores. Está claro que hay un beneficio fiscal, se tributa menos, ¿hay obligaciones a las empresas que vienen aquí a desarrollar esta actividad a nivel de ponerse de contratación? Por supuesto, sí, como dije, por supuesto, hay que crear una estructura un poco compleja, pero que es necesaria para que estos inversores canarios puedan acceder a esos incentivos. Los incentivos son fuertes, o sea, por ejemplo, para un inversor, para una empresa productora que invierta en cine, pues del orden de hasta el 40% de la inversión se obtiene por deducción hasta 1 millón y por encima del millón un 38%. Son siempre 20 puntos básicos por encima de lo que ofrece la península, lo que convierte a Canarias en un lugar muy competitivo. Esto se une a lo que ya salió aquí en el programa sobre Canarias es un plato natural excelente por su orografía, su climatología, horas de luz, diversidad de localizaciones y un tercer aspecto es la seguridad jurídica. Canarias pertenece a Europa, ¿no? Un productor extranjero, un productor alemán que puede querer filmar algo en una isla volcánica, no tiene por qué irse a Indonesia, puede venir aquí. ¿Podemos decir que el régimen económico y fiscal puede transformar las islas
si se mantiene en una especie de Hollywood, o una industria ese es el objetivo. El objetivo sería crear El objetivo sería que esto llegara a ser una industria con un recorrido a largo plazo. Y todo el mundo estaba por la labor, sobre todo a raíz de la modificación de la ley que hubo el año pasado, en 2015, porque esto estaba vigente desde 2007, pero el año pasado hubo una modificación que introdujo un artículo nuevo para un tipo de películas terminadas, las extranjeras, por venir a rodar a Canarias se llevan un 35%, y incrementa unos puntos las ayudas a las producciones nacionales, que es el esquema que comentábamos antes. Eso debería empezar a desarrollarse en mayor cuantía que la que hubo hasta ahora. Debería haber habido mayor ánimo por parte de los inversores canarios para que la industria empezara a rodar y crear una industria básica suficiente como para atraer producciones por siempre. Esto solo se puede hacer andando poco a poco y trayendo cada vez más proyectos. Claro, usted ha hablado de la seguridad jurídica, pero es que también tiene que haber seguridad jurídica por parte de los inversores que se van a meter en una empresa de este tipo, de que se van a mantener estos tipos y estas ayudas o por lo menos estas condiciones. ¿Hay garantías de que se vayan a mantener estas condiciones? ¿O estamos al albur del gobierno de turno, como decíamos antes? Mira, si me permites, perdón, ¿Sí? porque es que el viernes precisamente Estudio Indi, que dicho sea de paso, pues está aquí gracias a todo esto. El asociación está formado por gente, socios del audiovisual con más de 30 años de experiencia que ven este entorno y vienen aquí a intentar a participar en esa industria naciente. Pues estuvimos el viernes en la dirección, en la agencia tributaria, que es la que se encarga de revisar los expedientes, evaluarlos y al final decidir si el inversor se aplica la deducción o se paga la subvención. La semana pasada yo hemos estado en la agencia tributaria y lo mismo, las Film Commission hay un entorno favorable, muy colaborativo, más que en episodios anteriores, para conseguir ese objetivo. ¿Se puede lograr mantener objetivos como este o insisto, o esa no saber si se va a mantener todos y cada uno de estos incentivos, el tener que negociar, por ejemplo, la zona especial canaria cada 7 años, eso puede llevar también a que muchos se digan, vamos a esperar a ver qué camino toma esto y si se puede conseguir o no? Sí, indudablemente, Roberto, has puesto el dedo en la llaga. Tenemos un problema que se llama falta de seguridad jurídica o queremos tener más seguridad jurídica. Indudablemente estamos en un Estado de Derecho, si lo comparamos con países del entorno, pues ahí sí existe esa seguridad jurídica, existe una cultura jurídica también, pero cada uno de los incentivos que tenemos, inclusive el tema de la producción cinematográfica, pues puede estar al albur de las interpretaciones de la norma. Y ahí es donde tenemos un bagaje que es realmente negativo. Se interpretan no de conformidad a la filosofía de los incentivos que se crearon, se interpreta no como la ley en principio el legislador ha dicho, sino se interpreta finalmente con una serie de reglamentos que se han hecho sin el rigor suficiente y ahí es donde tenemos un problema. Todos ganaríamos en seguridad jurídica con un mayor rigor a la hora de legislar, no solo la ley, sino también a la hora de publicar los reglamentos. Y es uno de los problemas que hoy en día tenemos en el régimen económico y fiscal. ¿Y el anclaje en la Constitución sería una solución para lograr esta seguridad jurídica? Bueno, en mi opinión, yo creo que ese es un tema recurrente. Desde que se aprobó la Constitución en 1978, es cierto que mientras País Vasco y Navarra consolidaron de forma muy férrea sus especialidades en la disposición adicional primera, en el tema de Canarias, que es la disposición adicional tercera, ese énfasis de protección por parte de la Constitución no se produjo. O sea, fue razones fundamentalmente políticas, de falta seguramente de capacidades de Canarias para presionar a la comisión redactora de la Constitución, las Cortes Constituyentes, y poder con ese término anclar, que no es un término tampoco muy jurídico, pero que efectivamente pone de manifiesto que hoy, cuando se habla de reformar la Constitución, aprovechemos para que lo que no se hizo en su momento ahora se haga. Bueno, es un tema que puede ser objeto de debate, pero yo creo que es fundamental ya que, por ejemplo, en el Tratado de la Unión Europea
haya una consideración específica de Canarias como región ultraperiférica que debe ser acreedora de políticas diferenciadas por parte de Europa. O sea, eso es una norma jurídica que además vincula al Estado español. Déjame, Guillermo, que antes de entrar ahí, veamos si hay voluntad política, por lo menos desde Canarias, para lograr que, pues por ejemplo, se incluya en la Constitución precisamente una referencia a nuestro régimen económico y fiscal. Hemos acudido a hablar con los representantes parlamentos de cada formación. Esto es lo que nos han dicho. Totalmente necesario, dada la propia singularidad de la tierra canaria. Su lejanía y su insularidad siempre ha tenido ese tratamiento fiscal diferenciado y, por otro lado, determinadas compensaciones que vengan a ayudar a sobrellevar los costes derivados de la lejanía y la insularidad. Es imprescindible, es nuestro régimen económico y fiscal. Por supuesto que lo es y lo defendemos desde el Partido Popular al 100%. Debe ser un régimen económico y fiscal que favorezca a la mayoría de ciudadanos, un régimen económico y fiscal para la gente y no solo para una minoría de privilegiados. Una parte importante de nuestro acervo histórico, muy importante por lo tanto para cualificar nuestros derechos, nos hace más iguales, nos aproxima más a ciudadanos, empresas e instituciones a los ciudadanos del continente. El REF es una herramienta imprescindible para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Hace factible que la vida en el archipiélago sea una vida equiparable a los niveles de vida media que existen en la península y en el conjunto de Europa. Desde las subvenciones al transporte de pasajeros, las subvenciones al transporte de mercancía, la rebaja en la factura eléctrica, las subvenciones para la depuración de agua, todo eso constituyen hoy la vida en Canarias y por tanto el régimen económico y fiscal es tan importante para el archipiélago. Más que cambiar la Constitución, se debe de blindar el REF en nuestro ordenamiento jurídico, pero que duda cabe que el que estuviese incluido también en la Constitución no solo sería positivo para Canarias. Para nosotros es fundamental que un régimen especial que tiene Canarias desde la conquista en el siglo XV sea garantizada por la propia Constitución española. Lo que estamos pretendiendo es que el REF se recoja en la Constitución, porque es la norma de máximo rango, de manera que no estemos al albur de la voluntad política del gobierno de turno. Es un derecho que nos debe asistir y que para que se considere como tal debe ser recogido en la Constitución. Nosotros lo que no entendemos necesario es una modificación expresa y concreta para este tema, porque insisto, ya se recoge en la disposición adicional tercera. Ahora, dicho esto, si se habla de una reforma de la Constitución, evidentemente que no nos oponemos a que se recojan en ese nuevo texto. Vinculada a la disposición adicional tercera no es suficiente porque deja a voluntad del gobierno de turno si este régimen económico fiscal se amplía o se reduce, así que entendemos que debe estar blindado en la Constitución para que así no tengamos que defender una y otra vez los derechos que tenemos por las especificidades de nuestra tierra. 6-0. Hay partidos de liga que no terminan con un resultado tan abultado. Algunos hacen un amago como, bueno, no debe ser a lo mejor la Constitución exactamente, no es tan indispensable, pero en definitiva el consenso es claro. ¿Por qué entonces, Salvador, no se ha conseguido todavía? Bueno, estos son los mismos partidos en muchas ocasiones que gobiernan en Madrid. ¿Es conveniente que el REF esté anclado en la Constitución? Por supuesto que sí, pero para mí no es un problema vital. Nosotros hoy en día no dependemos de ese anclaje constitucional, dependemos del concepto de región ultraperiférica, dependemos de otra legislación, de otras voluntades, y es por ahí por donde tenemos que caminar. Que además conseguimos el anclaje en la Constitución, perfecto, pero el camino nuestro hoy en día no es ese. El camino nuestro es tener un REF completo, lo tenemos cojo porque solo hemos prorrogado la parte fiscal y no hemos actualizado la parte económica, y luego tenemos un paraguas como región ultraperiférica que tenemos que estar luchando constantemente, como sucedió con el tema de Francia, que en un momento determinado quiere que unos territorios sí y otros no. Nosotros indudablemente hoy en día, en el siglo XXI, no estamos alejados de la metrópoli, porque en 2 horas y media estamos en avión, con lo cual
tenemos una filosofía, un concepto diferente que es por el que tenemos que luchar. A mí el hecho de que la anclemos o no en la Constitución, hoy por hoy, no es importante. No, no es fundamental siempre y cuando en este país todos jugáramos con la misma regla del juego. Y yo creo que hay unas regiones que si pone que son nacionalidades se agarran para luego ser nación. Yo creo que sería muy positivo. De hecho, es verdad que el estar casi en Europa reconocido sea más importante. Yo por si no me da tiempo de decir, Roberto, a mí sí que me parece importante que el REF debería ser un documento que fuera más transparente, no solo en divulgarlo a la sociedad, sino en la participación de los distintos agentes implicados. No quiero ser pesimista, pero bueno, hay que decirlo todo. Es decir, Canarias lleva ya mucho tiempo que, lejos de estar acercándonos a la media nacional en nuestros niveles de riqueza y de bienestar, estamos alejándonos, donde las tasas de pobreza han crecido, y eso a pesar de que existe el REF. La empresa canaria es una empresa donde prácticamente el 80% son empresas de menos de 3-4 trabajadores. ¿El REF está diseñado para tener en cuenta estas especificidades? Posiblemente las tenga en cuenta, pero posiblemente tampoco no lo suficiente. En Canarias no se hace investigación y desarrollo, se hace muy poco, y todas estas cosas las tendrá que ir incorporando el REF, porque en ese sentido, insisto, es una herramienta imprescindible, pero a día de hoy tampoco podemos pensar aquí que hemos triunfado, ni muchísimo menos, porque, repito, desde hace mucho tiempo, e incluso antes del año 2008, Canarias, que había convergido a los niveles de riqueza medios, estaba en la media prácticamente de España, ahora está la segunda o la tercera por la cola en pobreza, en paro y en nivel de desigualdad. Y yo creo que todo eso nos debería hacer reflexionar también de quién y para quién está diseñado el REF, y que todos nos beneficiáramos, porque yo creo que quizás se ha pensado en exceso para la gran empresa y no para la pequeña empresa, que es la mayoría de los empresarios de Canarias. Bueno, al hilo de las dos intervenciones anteriores, hay una proclama, ¿no?, que hacen normalmente los líderes políticos, que hay que diversificar la economía en Canarias, ¿no? Bueno, ya yo la oigo, ¿no?, y es un run, hay que diversificar la economía en Canarias. Tenemos un ejemplo que es la Zona Especial Canaria, que es, yo creo que está muy bien concebida o muy bien ideada, pero que sin embargo no despega del todo en Canarias, y habrá que preguntarse por qué. Y como la Zona Especial Canaria, con relación a lo que tú estabas planteando... Eso que ya no está delimitada como zona, que ahora ya en cualquier, sí, bueno, en cualquier lugar, ya no tiene que estar en un espacio físico determinado. Y se ha ampliado el elenco de actividades que se pueden llevar a cabo, y los incentivos fiscales son muy importantes. Y eso me lleva a mí a una reflexión, que es decir, bueno, quizás no solamente de incentivos fiscales vive el hombre. O sea, muchas veces las políticas de incentivos fiscales para atraer inversión a Canarias, para consolidar inversión desde Canarias, eso yo creo que está muy bien, y además para eso sirven los incentivos fiscales. Pero también es verdad que habrá que exigirle a la sociedad canaria pues que tiene que aprender inglés, o que tiene que aprender alemán, o que tiene que cualificarse mejor desde el punto de vista de la formación, porque eso muchas veces es más determinante que ofrecer a empresas que vayan a invertir incentivos fiscales. O sea, es lógico que venga, si hay un incentivo fiscal importantísimo para la industria cinematográfica, que venga la industria cinematográfica a instalarse aquí, por no solamente desde el punto de vista natural, sino de los incentivos. Y bienvenida sea. Pero otras veces la empresa no toma la decisión de invertir en Canarias por los incentivos fiscales, porque no son determinantes. No son suficientes. No es que no sean suficientes, es que operan otros factores que son determinantes. Podrían ser suficientes y determinantes, pero falta un pasito más, que es relacionándonos con la pregunta inicial de yo descendiendo hasta la situación más pragmática posible, que es en la que yo me encuentro, que es yo lidiando con inversores para convencerles de que inviertan en una estructura que da para financiar una película. Pues esté en la Constitución, o lo que el inversor necesita es estabilidad en el tiempo, o sea, reducir cualquier tipo de incertidumbre, porque no quieren sonar versos al riesgo en sectores nuevos. O sea, es lo que, desde el punto de vista más pragmático posible, es lo que deseamos. Y esto enlaza también con el tema de la diversificación de la economía, con el sector audiovisual. Una economía cuyo sector predominante es el turismo. El cine es el medio con mayor capacidad de mostrar
hacer publicidad a nivel internacional. Entonces, todas las empresas turísticas de Canarias, incluso a nivel público, pues ofrecer Canarias. El cine es el medio más con capacidad de acceso a mayor capacidad de gente en todo el mundo. Entonces, es un primer paso para crear una economía diversificada en un sector y que lo tiene todo hecho. Solo faltaría ese pasito para garantizar las inversiones. Una empresa que vaya a venir ahora, que piense invertir, y primero que piense si esos incentivos se van a mantener en el tiempo. La pregunta que les hago, ¿cuántos se van a mantener según el REF negociado últimamente? Y en segundo lugar, si hay efectivamente una industria, una cualificación, que es lo que está comentando usted, Guillermo, del personal en el lugar al que me desplazo, ¿no? Viene a ser un poco eso, ¿no? En principio, todos los incentivos fiscales que tenemos están hasta el 2020. El tema de la zona SEC tiene un horizonte temporal distinto, pero en principio hemos prorrogado y hemos convalidado todos estos incentivos fiscales acorde a las directrices europeas hasta 2020. 2020 pues es un horizonte temporal amplio. O sea que a medida que vayamos acercándonos a esa fecha, digamos que irá disminuyendo, porque habrá que ir negociando, dando otra expectativa para que mantenga el ritmo de inversión. Tenemos que ir renegociando y algunos de los incentivos serán más potentes, otros caerán, pero en síntesis siempre tendremos un diferencial respecto a otros territorios, que en eso consiste la parte fiscal del régimen económico. ¿Con quién es la negociación más dura habitualmente para este tipo de cuestiones? ¿Con Europa o con el Estado español? Si me permiten un segundo, a nivel de filosofía, tanto Europa como el Estado español colabora al 100% con Canarias en el régimen económico y fiscal. Cualquier medida se ve con aspecto positivo y se puede traducir positivamente. A medida que se va bajando los escalafones es donde nos vamos encontrando problemas. Pero hoy en día, tanto Bruselas, existe un reglamento de exención que nos viene de maravilla en Canarias, lo estamos aprovechando. Nos viene ahora un tema de control de ayudas que es nuevo, lo vamos a superar. Pero indudablemente a nivel estatal, estoy hablando a nivel alto, y a nivel europeo, todas las bendiciones para que nosotros tengamos siempre el mejor régimen económico fiscal posible. Luego, sí, esta voluntad pero la ley no es solo la ley, después cómo se desarrollan los reglamentos, que a veces dónde está la letra pequeña. Yo de todas maneras sigo reflexionando un poco haciendo abogado del diablo, ¿no? Pero estamos pensando, ¿no?, que si vienen estas empresas, que si vienen la otra, ¿no? ¿Y qué pasa con las empresas canarias? Sí, el REF no debe ser solo traer inversiones, sino que la propia empresa canaria tome la capacidad, tenga la formación suficiente y la capacidad financiera para también crecer y crear empleo. Porque, repito, Roberto... Pero son aplicables también esos incentivos y esas exenciones a la empresa canaria. Pero es lo que dice él, no, como decías tú, perdón, no solo la gente vive de que haya un incentivo fiscal, Roberto. Si tú no tienes gente formada, si tú no tienes una capacidad de innovar, aquí en Canarias la colaboración, por ejemplo, con la universidad, empresa, todo este tipo de cosas, si no las vas engarzando, es por lo que después el REF no se traslada a la vida de los ciudadanos, aparte después de otras cosas como hemos hablado, de los transportes, quien se queda con las ayudas. Quiero ser un poco crítico, pero simplemente porque creo que la crítica es positiva, ¿no? Una última cuestión, antes de terminar. Próximo reto dentro de nuestro REF, que en principio hay una parte que todavía no está aprobada. ¿Sería ese quizá la negociación con el próximo reto con el próximo gobierno? Indudablemente terminar la parte económica, actualizar los incentivos económicos del REF que se han quedado obsoletos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Con algún objetivo en concreto, Guillermo, Salvador? Estratégicamente, o lo más difícil quizá vaya a ser y este sería a lo mejor el elemento diferenciador. Ahí coincido con un comentario antes de Guillermo en que el REF nunca ha conseguido diversificar la economía canaria. Ahora quizás se esté consiguiendo con el tema de captar producciones cinematográficas. Por ejemplo, hay alguna empresa hay un ejemplo claro, ¿no?, que innova, pero tenemos una carencia grande de estar siempre con lo mismo, el monocultivo que venimos desarrollando desde la conquista y que hoy en día se llama turismo y que poco más podemos desarrollar cuando tendríamos que ser más ambiciosos y tener muchísimos más temas que meter en esta parte económica. No, yo creo que desde instituciones como estaban hablando de las universidades, la cátedra me parece una idea positiva, es estudiar no solo la historia
anterior, de los siglos anteriores, la historia más reciente, ver en qué nos podemos haber equivocado, en qué podemos mejorarlo, porque, repito, Canarias, a pesar de todo, llevamos una época que con respecto a la media nacional estamos quedándonos pues en la cola. Señor Fanjul, hasta 2020, Brad Pitt, Matt Damon y todos estos por aquí, ¿no? Todavía, lo seguiremos viendo, ¿no? Y más que va a haber, sí, va a haber cada vez más frecuencia de proyectos que vienen aquí a rodar, sí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes. Muchas gracias también por habernos dado esta clase sobre un tema que a lo mejor muchos desconocemos. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros, habernos prestado estos 90 minutos para, si lo han hecho, apreciar un poco más este elemento, esta herramienta tan canaria, ya ven, y tan nuestra desde hace por lo menos 500 años. Gracias por atendernos. Hasta la semana que viene.